En Manantial somos una iglesia celular. Ese es el nombre de la enseñanza para esta oportunidad. Le saludo, le bendigo, le animo a seguir adelante, no vaya a claudicar, termine. Recuerde que es un semestre y claro, solamente son 12, 13, 14 lecciones nada más. Así que es algo solamente de un poquito de esfuerzo y usted va creciendo en el caminar con Dios. En la clase pasada les dije que nosotros somos, la Iglesia Manantial ha trabajado con grupos familiares, pero ahora hemos dado la transición al modelo celular. Y ahora estamos enseñándote en esta reingeniería a la nueva línea que el Señor nos guía. Recuerde que dice la palabra que los que somos guiados por el Espíritu, dice que somos como el viento que el Señor nos lleva y no sabemos, pero el Señor nos lleva. Y entonces esta es la guianza que Dios ha dado a su servidor de dar un giro al modelo celular. Por eso esta lección, en Manantial somos una iglesia celular. Los objetivos en esta enseñanza, usted las tiene allí en la lección, vamos a recordarlos. Conocer lo que es una iglesia celular y por qué la iglesia Manantial es una iglesia celular. Vamos a conocer por qué. ¿Qué es y por qué? El segundo objetivo es que vamos a valorar la iglesia celular o la iglesia basada en células. El tercer objetivo es que nos vamos a comprometer en el modelo celular de la Iglesia Manantial de Vida Eterna. Si usted está estudiando aquí conmigo y con todo el equipo y usted no se introduce en la visión que Dios ha dado a la iglesia, usted solamente va a tener conocimiento nada más, pero no queremos eso. Queremos que usted esté preparándose para servirle al Señor. Porque sería igual que la persona estudia para medicina, pero no ejerce la medicina. O estudia para abogado, pero no ejerce la abogacía. No le sirve de nada, no le sirve. Aquí es lo mismo, usted está preparando para ser un influenciador del reino de los cielos y ser un hombre, una mujer que gana a los perdidos para Cristo. Tenemos un versículo clave y este versículo clave está en la Nueva Versión Internacional y habla de la iglesia primitiva. En Hechos 2, 46 al 47 dice la palabra de Dios de lo siguiente: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, pero también dice de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Y dice, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Cada día. La palabra clave que quiero resaltar aquí es la palabra hogar. La palabra hogar viene de una palabra griega que es la palabra oikos. Y la palabra oikos, en todo este contexto del modelo celular, tiene que ver con una casa, tiene que ver con un hogar, con una familia, con un parentesco, tiene que ver con la familia extendida, pero también tiene que ver con parientes en general, con amigos, con compañeros de trabajo, con compañeros de estudio. De hecho, la iglesia primitiva comenzó en las casas. Y allí en una casa fue que fue derramado el Espíritu Santo. El día de Pentecostés estaban en una casa. La iglesia gentil, porque en Hechos 2 es la iglesia de los hebreos, comienza con los hebreos. Pero la iglesia gentil comenzó en Hechos 10 en la casa de Cornelio, que era gentil, era un centurión romano.
La iglesia manantial propiamente también comenzó en una casa pequeñita. Era un lugar de unos 20 hermanos y unos niños. Ahí comenzó, ¿sí? Y todas nuestras sedes han comenzado en una casa. La sede de Usme, la sede de Soacha, la sede de Funza, de Faca, de Girardot, la sede de Espinal, la sede de Ibagué, de Honda, de Guadua, de San Sebastián, en una casa, y eso va creciendo, va creciendo. Hoy vamos a ver, de manera bien puntual, ¿qué es una iglesia celular basada en células? Vamos a ver eso. ¿Qué es una iglesia celular basada en células? Es una iglesia que ha hecho de los grupos celulares el centro de su ministerio. Escucha eso. Le vuelvo a repetir, es una iglesia que ha hecho de los grupos celulares el centro de su ministerio. En otras palabras, los grupos celulares no son un ministerio más de la iglesia, no. Es la misma iglesia. En otras palabras, es la columna vertebral de la iglesia. ¿Y por qué usamos la palabra célula? La usamos porque la iglesia también es un cuerpo. Y el cuerpo está formado por células. ¿Correcto? Voy a leer aquí una nota que está aquí. Dice, la célula biológicamente es la unidad estructural más pequeña de un organismo que es capaz de funcionar independientemente. ¿Ve? La parte más pequeña de un organismo, del cuerpo humano, la más diminuta, la más pequeña, que tiene vida, se llama célula. Ahí entenderá usted, la iglesia es el cuerpo. Y la iglesia está formada por individuos. Pero la iglesia celular es que forma pequeñitos grupos, donde todos los que asisten están en un grupo de eso que llamamos célula. Y sigo leyendo acá. Una gota de sangre, por ejemplo, tiene aproximadamente 300 millones de glóbulos rojos, así como las células individuales se unen para formar el cuerpo de un ser humano. Ellas se unen. Las células en una iglesia también se unen para formar el cuerpo de Cristo. Qué belleza, ¿cierto? Nos unimos para formar el cuerpo de Cristo. Ahora, sigo leyendo aquí otra parte. Dice, cada célula biológica crece y se reproduce hasta que se divide en otra nueva célula. Entonces, así es esto también. Cada célula que antes llamábamos grupo familiar debe crecer y debe multiplicarse para que aparezca otra nueva célula. Entonces de una salen otra, van dos. Pero ahora nuevamente esta se multiplica y nuevamente esta se multiplica y salen otras dos. Pero ya no quedan dos, sino 4. Y las 4 se multiplican y se vuelven 4 por 4, creo, 16. Y mire cómo va creciendo eso. Ahora, siempre en el cuerpo, cuando el cuerpo está tóxico, las células se van muriendo. Pero el mismo cuerpo produce nuevas células. Así es en la iglesia. Hay pequeñas células que de pronto se pueden morir. Pero el Señor levanta nuevas células con nuevo vigor, con nuevo empuje, con nuevo empalme, con nuevo crecimiento, con nuevo liderazgo. Llegan personas que están apasionadas por el Señor, personas que están apasionadas por los nuevos.
y tienen en su corazón la matriz celestial. Es decir, dan a luz personas. Se les vuelve algo natural. Entonces, amados, la iglesia celular, le voy a dar estas 3 características. Primero, está organizada y funciona a través de pequeños grupos. Pequeños grupos. Número 2, no depende de un edificio. Ella está esparcida en el sector, en el barrio, en la localidad, en la ciudad, en el país, en el mundo. Tercero, es la vida básica de la iglesia, porque en cada grupo de esos se están desarrollando líderes, futuros pastores, futuros maestros, pero también se está estructurando la mente de los niños, pero también los jóvenes tienen una oportunidad. Entonces la iglesia tiene vida y se reúne los domingos para celebrar, porque en semana tiene vida, está cohesionada. Allí en la célula las personas participan de la vida de la iglesia. Allí hay uno que va a enseñar, allí hay uno que va a llevar el refrigerio, allí hay uno que va a visitar a aquel que no volvió o el que está enfermo. Todos participan. Y llega un momento cuando se forman grupos homogéneos. Se da de manera natural. Comienzan a llegar muchas mujeres que son madres cabeza de hogar y comienza a ver una subcélula de ese grupo. De pronto comienzan a venir muchas personas nuevas, entonces se forma otro subgrupo para atender ese grupo de personas nuevas. De pronto llegan muchos estudiantes, entonces se forma un subgrupo con ese grupo de estudiantes para atenderlos. Y un día se multiplica la célula y eso sigue avanzando. La iglesia Manantial es una iglesia celular, claro. Es una iglesia celular, es una iglesia estructurada bajo un modelo celular. Recuerde esto, las células en el caso nuestro no son un programa, son el corazón de la iglesia Manantial. Todas las actividades de la iglesia Manantial giran en torno al modelo celular, todas. O sea, en alabanza hacen parte de una célula. Los diáconos hacen parte de una célula. Los jóvenes, parte de una célula. Las mujeres, parte de una célula. Los que cuidan el parqueadero, los carros, esos vienen porque hacen parte de una célula. Todas las actividades de la iglesia giran alrededor del modelo celular. Recuerde que Jesús inició su revolución, la del corazón humano, la más grande revolución, a través de una célula que llamó mis 12 y que luego serían sus apóstoles. También formó grupos más pequeños como Marta, María y Lázaro, otro grupo pequeño. También formó un grupo dentro de esos 12, con Pedro, Juan y Jacobo, grupos pequeños. También formó un grupo de 70 que los mandó de 2 en 2. Y el día de Pentecostés habían 120. Mire cómo iba ese engranaje desarrollándose. Le vuelvo a recordar que no es un programa más de la iglesia, no. El modelo celular es la iglesia misma. Amén. En otras palabras, la iglesia Manantial no puede existir
sin el modelo celular. Todo lo que se haga en la iglesia debe estar alineado al modelo celular. Y en lugar de debilitarlo, debe fortalecerlo. En una célula se ora, se alaba, se relaciona, se ganan personas, se cuidan las personas. En una célula se recibe cuidado pastoral, se recibe equipamiento para desarrollar el ministerio que el Señor me ha dado. Hay movilización. Hacemos evangelismo en las calles, hacemos evangelismo en los lugares donde se necesita. Se desarrolla el potencial de la gente. Es bien importante. Y número 3, ¿por qué la iglesia Manantial es una iglesia celular o de grupos pequeños? ¿Por qué? Porque así como la iglesia primitiva nació en una casa, nosotros también nacimos en una casa. Y entendiendo esto, porque la pregunta es, ¿por qué la iglesia Manantial es una iglesia celular? Número 1, porque nació en una casa como la iglesia primitiva. Número 2, porque la iglesia como familia tiene su mayor expresión en un grupo celular. Sí, en un grupo celular. Es lo que llamamos oikos. Ahora, así como en una casa hay amistad, hay relaciones, hay dificultades, en una célula hay lo mismo. En una célula hay amistad, hay relaciones, hay dificultades. Porque hay personas que llegan y como que desentonan. Por eso tenemos que tener visión y tenemos que tener pasión por Dios y compasión. Algunos que llegan se van porque llegaron solamente para ver, pero no para comprometerse. Pero serán más los que lleguen para comprometerse y para ser útiles en las manos de Dios. Eso es bien importante. Ahora, escucha esto. Las iglesias grandes, anote eso, las iglesias grandes que no tienen células pierden su cohesión y su calidad. Escriba, las iglesias grandes que no tienen células pierden su cohesión y su calidad. Se vuelven números, pero no se vuelven personas, porque casi no se conoce nadie con nadie. De pronto se conocen, el uno se conoce con el otro, por ahí un grupito de 10, de 15, y de ahí para allá no se conocen más. La iglesia celular es una iglesia que tiene cohesión, de tal manera que si una persona se enferma, a los 3, 4 días, 2 días, un día, se enfermó por la mañana, murió por la mañana, ya a las 2 horas, yo sé, porque a través de la estructura que se tiene, yo soy informado y me hago presente a nivel personal o me hago presente a través de mi pastor o me hago presente a través de una expresión, de un video, de una nota, apoyando a la persona en medio de su crisis. En una iglesia celular, termina el culto el domingo y ya por la tarde o por la noche o a más tardar el lunes, ya sabemos quién faltó de ese grupo de hermanos, porque nos permite tener cantidad y nos permite tener calidad. Y terminamos diciendo lo siguiente: solo las iglesias, esto es poderoso, escríbalo, solo las iglesias celulares podrán sobrevivir a los cambios
de gobiernos ateos que se levantarán en los próximos años en el mundo. Solo las iglesias celulares, solo eso. Las que no sean celulares van a desaparecer porque se van a confiscar templos. Espero que no pase eso en Colombia. Se van a prohibir reuniones en el templo, como ha pasado en tantos países donde ha llegado un gobierno sin Dios. Pero cuando es una iglesia celular, no la detiene el que no pueda reunirse. No la detiene. Están las casas, están las oficinas, están los hoteles, están los restaurantes. La iglesia se nutre, la iglesia se multiplica. En China, cuando los templos fueron cerrados y cayó y vino el imperio, vino el gobierno comunista, se cerraron los templos y la gente en las iglesias subterráneas se quemó la Biblia. Cuando cayó el muro de Berlín, cuando cayó más de 70 años de gobierno y la iglesia escondida y la iglesia ahora salió a congregarse, se habían triplicado. Escuche, se habían triplicado. Oh, mi alma te alaba. A donde más ha crecido la iglesia es cuando está estructurada a través del modelo celular. Porque así como el cuerpo se mantiene, mi cuerpo se mantiene, mi dedo no está independiente, mi brazo no está caído, mi pierna no está, todo está cohesionado. En la iglesia celular todo está cohesionado. Está metido, hay grupos, no hay roscas, hay grupos de relaciones, hay grupos de compañerismo, hay grupos de apoyo. Tú tienes tanto valor porque eres una persona, tú no eres un número, tú no eres solamente tu valor es porque asistes o tu valor es porque das una ofrenda, no, tu valor es porque eres una persona hecha a la imagen de Dios y Dios te ama y la iglesia te quiere ayudar a que cumplas tu propósito. Y el deseo de mi corazón es que usted llegue tan lejos como usted mismo decida. Ni siquiera Dios va a intervenir. Dios tiene el proyecto que tú llegues muy lejos, pero si tú no quieres, según sea tu manera de pensar, hasta allá podrás llegar. Deja el espacio físico y deja el espacio mental. El espacio físico te detiene, si tú lo tienes pequeño te detiene, pero si el espacio físico, tú dices, a pesar de mis límites, llegaré tan lejos como Dios me ayude, vas a llegar muy lejos. Y el espacio mental también. Vamos a terminar entonces orando al Señor que nos ayude y que podamos entender lo que esta lección se llama En Manantial somos una iglesia celular. Vamos a orar. Señor, estoy diciendo en esta clase que en Manantial somos una iglesia celular. Gracias, Señor, porque la iglesia primitiva comenzó en una casa. Gracias, Señor, porque tú comenzaste la revolución más grande con un grupo pequeño de 12 personas. Gracias, Señor, porque esta iglesia Manantial comenzó en la casa de la que fuera nuestra hermana Leonor, viuda de Forero, en el barrio El Tejar. Allí una casa sencilla, pequeña, con unas 10 personas adultas y con unos pocos niños. Todos los sábados los hermanos se reunían y allí se alababa tu nombre con el pastor Carlos Julio Parada, después con el pastor Antonio Mancera, después con otro hombre de Dios, después con los voceros de Cristo que estuvieron unos pequeños meses y luego con mi esposa y conmigo. Y tú has levantado de ese pequeño grupo una multitud que se ha extendido por todo el país. Nos has dado muchísimos pastores, muchísimos hombres y mujeres. Has respaldado la obra
has respaldado los planes y los proyectos. Y todavía seguimos soñando, Padre, porque somos un legado, dejaremos un legado a las próximas generaciones hasta que tú vengas por nosotros. Yo bendigo a mis hermanos que están aquí en esta clase. Imprégnalos de tu compasión y de tu amor, Señor de los cielos. Que seamos ganadores de almas, que nos duelan los perdidos, Padre, que sintamos un profundo dolor por aquellos que no te conocen, que no descansemos hasta que no veamos personas comprometidas contigo. Señor, que ese familiar de mi hermano, que ese vecino, que ese amigo que él quiere ganarlo, tú le permitas que él pueda tener esa satisfacción de poderlo ganar para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bendición entonces haberles compartido esta segunda enseñanza, que la hemos titulado En Manantial, somos una iglesia celular. Así que ahora usted sigue con su maestro que tiene allí, con el equipo. Aquí tengo algunas notas, hay espacios que usted tiene que llenar. Por favor, el maestro respectivo tome las notas y hagan esas tareas, el informe de lectura, el diálogo reflexivo, que debe durar unos 20 minutos. Todo esto lo tenemos que hacer con mucho cuidado, y el compromiso práctico que usted debe escribirlo acá y aprendérselo. De esta manera vamos avanzando en este modelo celular. Les bendigo y estaré con ustedes en una próxima oportunidad. Un abrazo, bendiciones.